Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañen esta tarde de martes desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir compartiendo con ustedes temas que tienen que ver con el quehacer universitario desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Hoy, por ejemplo, les platicaremos sobre la sorprendente relación que tenemos los seres humanos con los sonidos y con los silencios. Además, los detalles de la convocatoria del tercer premio de periodismo en salud que está abierta y próxima a terminar. Y en la entrevista comenzaremos platicando sobre mujeres en la ciencia a propósito de Proyecto Manhattan que se presenta en el Museo de las Ciencias Universum. Quédense con nosotros, comenzamos. La carrera nuclear del siglo XX no solo fue cuestión de cálculos y física, también tuvo rostros femeninos que durante décadas quedaron en la sombra. Y bueno, con la intención de dar luz a esas mujeres y también a una de las historias más importantes que tiene que ver sí con guerra, pero también con memoria y desarrollo, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Compañía Nacional de Teatro llevan a cabo la lectura dramatizada de Proyecto Manhattan, que se presenta este 14 de mayo, como les decía, en el Museo de las Ciencias Universum. Y para platicar de toda esta iniciativa, me da muchísimo gusto saludar en este espacio a Sandra Félix, dramaturga y directora, por supuesto, del Proyecto Manhattan. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, Elisa Díaz Castelo es la escritora de Proyecto Manhattan. Pues platicaremos de ella, de todo el elenco y de todo ese trabajo que por supuesto es el resultado de múltiples esfuerzos. Y comencemos por ahí. Para quienes no sepan, no tengamos claro en qué consiste, qué es el Proyecto Manhattan, Sandra. El Proyecto Manhattan es un proyecto secreto que tuvieron Robert Oppenheimer, encabezado por él, y una serie de científicos muy brillantes. Y fue, digamos, la prueba que hicieron antes de la bomba atómica en Los Álamos, en el desierto, que se llamó prueba Trinity. Elisa Díaz Castelo, que es una poeta muy reconocida, ganó el premio de poesía Aguascalientes por El reino de lo no lineal, escribe y le interesa el tema del Proyecto Manhattan. Desde una perspectiva muy particular que tiene que ver justo con las mujeres y las voces. Exacto. Entonces, pero primero ella lo que hizo fue empezar a redactar la vida de Robert Oppenheimer y se iba a ir hacia la vida de los científicos que estaban cerca de él. Y en el camino se dio cuenta que había mujeres muy interesantes y que era importante hablar de ellas. Primero, alrededor de Oppenheimer estaba su propia esposa, Kitty, que era una bióloga y bueno, que tuvo que estar en esta ciudad secreta que estaban haciendo los científicos, y es un personaje que Elisa decide hacer como, es una mujer alcohólica que decide que sea un poco la que ve una especie de adivinadora en su delirium tremens sobre pues, la catástrofe que iba a suceder, ¿no? como el fin de los tiempos. Y luego está la amante de Oppenheimer, que es una psiquiatra, Jean Tatlock, y que es una anarquista, y que con Robert Oppenheimer hablaban mucho sobre el proyecto de la bomba atómica, y él le llamaba su radical libre en juego, y leían poemas de Donne, y de ahí salió el nombre Trinity, y ella obviamente se oponía a todo lo que estaba haciendo él. Ella era una anarquista que acaba suicidándose, y ese es otro personaje que investiga Elisa, y bueno, es muy interesante, muy rebelde, muy apasionante para los tiempos. Después están las mujeres de Oak Ridge, que son obreras que contrataron, sin saberlo ellas, muy jóvenes, para que fueran parte de una fábrica en una ciudad también secreta, prefabricada, que fue Oak Ridge. Sin saber lo que hacían, estaban ayudando a dividirlos, a separar los isótopos del uranio que iban a construir la bomba atómica, y que estaban en unas máquinas donde estaban equilibrando
para que no subiera el calor. Siempre estaban con sus manos equilibrando como unas maquinistas así, que no subiera la temperatura, pero no sabían ellas lo que estaban haciendo. lo que iba a ser utilizado. Y en la obra de Elisa es muy interesante porque ellas son las que hacen un testimonio ya de grandes de lo que pues usurparon de ellas, porque no sabían que estaban haciendo algo que iba a beneficiar la historia, algo importante, algo que iba pues, a ayudar a Estados Unidos y a la historia de la humanidad, pero no sabían qué estaban haciendo. No sabían que estaban haciendo ser parte de una bomba de exterminio masivo, ¿no? Pues la primera bomba que cambió la historia de la humanidad sí, por supuesto, no es una cosa, no es un desarrollo menor. Vamos. No es un desarrollo menor. Y también Leona Woods, ella es sí una científica absolutamente que sabía de lo que se estaba haciendo y que fue parte del primer reactor nuclear, y es una mujer que entrevistan en la obra varios reporteros y que ella asume la necesidad de haber hecho la bomba atómica por una necesidad, bueno, de avanzar en la ciencia y por una necesidad también histórica de la guerra, etcétera, y se asume con toda la responsabilidad. Es Leona Woods. Claro, digamos que este momento de la historia ha generado múltiples lecturas, múltiples narraciones, hay películas, hay libros en torno a este hecho en particular. ¿Cuál es la versión que ustedes llevarán a escena este próximo jueves aquí en el Museo de las Ciencias Universum? Es decir, ¿qué de toda esa historia compleja además y extensa es la que van a relatar en este espacio universitario, Sandra? Sí, yo creo que es una historia de reflexión de a dónde va la humanidad y si la ciencia avanza, pero también es una responsabilidad moral y ética lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, con las bombas o con las armas. Creo que ahí, al hablar de eso, en esa particularidad, se reflexiona sobre a dónde va el camino de la humanidad en esta destrucción tanto interior, que podría ser los personajes en Elisa, tienen varios una parte oscura, vamos a decir, una parte oscura y a la vez una parte compleja. Son personajes complejos. O sea, Oppenheimer sabe lo que está haciendo, tiene una responsabilidad y a la vez yo creo que se va a ir culpando o responsabilizando de lo que hizo, ¿sí? Ahorita les voy a leer unas partes de la historia, porque creo que todos son personajes que tienen una parte, bueno, la parte gris del y que tiene que ver con la dualidad humana, la además. Dualidad, sí, el claro ni todo es oscuro. completamente bueno o todos somos malos, sino que hay como situaciones que nos hacen actuar de manera diferente. Sandra, me gustaría que antes de que nos leyeras nos ayudaras a entender nos ayudaras a contarnos un poco la anécdota, los personajes del trabajo que ya estamos haciendo. Bueno, estamos con, hay un actor invitado que es Juan Manuel Bernal, que va a ser a Robert Oppenheimer, y una actriz de Saltillo que también viene a ser una de las obreras de Oak Ridge. El resto del elenco son de la Compañía Nacional de Teatro, y en ese sentido pues estamos haciendo la labor que siempre hacemos como cuando hacemos una obra de teatro. Entonces leerla varias veces, opinar, nutrirnos de las cosas que podemos averiguar históricamente, de las cosas que están ahí para leer, sobre los personajes, que son personajes reales. Claro. Lo analizamos, lo comentamos, y luego pues vamos pues fijando intenciones. En mi caso pues las intenciones, esta parte más baja, esta parte más lenta. Es un poema escénico, como había dicho, entonces la primera parte, Robert Oppenheimer, está en tercetos, entonces hay que cuidar que el lenguaje sea en tercetos, y luego hay poesía más libre en Kitty, versos más largos, en Jean es más verso libre,
y así, ¿no? Las obreras también. Entonces, lo que hacemos es coordinar nuestra lectura, obviamente. El teatro es repetición, como decían, repetición. Entonces, pues vamos leyendo varias veces, vamos haciendo ajustes. Hasta encontrar el tono. Vas a encontrar el tono de cada personaje, de cada escena. Las mujeres de Oak Ridge es como una especie de coro, casi coro griego, digo contemporáneo, pero porque hablan una a la otra en ese testimonio. Y luego vamos haciendo en escena, ya en el teatro, pues una versión dramática, es decir, que haya un montaje plástico. No es una lectura en atril, sino que aunque traen su libreto en la mano, que es este, ese es el que van a ver, muy bien. Tan sencillo. Y lo van a ver pues con vestuario, cada uno representando el carácter y la personalidad de los personajes, porque además pues son tiempos combinados, pero uno es un tiempo de los años 40, ¿no? Porque todo sucede en 45, y luego también hay un juego de tiempos que son las mujeres de Oak Ridge, que son muchos años después de esto. Entonces, o la entrevista, las consecuencias, Fiona Woods también. Entonces pues la idea es hacer un montaje y ver todos estos ángulos Sandra, humanos. ¿cuáles han sido y siguen siendo, por un lado, las complejidades, pero también las satisfacciones de convertir un hecho tan dramático, tan complejo, en una apuesta, como nos decías, poética, que tiene que ver mucho con lo sensorial? Pues creo que Elisa tiene un punto muy agudo de cierto humor negro también, de cuestionarnos a nosotros mismos. Tiene una profundidad humana impresionante en la complejidad psicológica de la violencia humana, también de la esperanza, habla de Dios, habla de muchos temas. Y nosotros, como gente de teatro, lo que necesitamos es aterrizar y que quede claro para el público. Sí, que no se vuelva una poesía alejada, sino que esté siempre en la tierra. O sea, que el público, como es nada más va a tener una oportunidad de verlo y de escucharlo, que quede muy claro escénicamente, que quede muy clara la dicción, la articulación y cómo se está diciendo la poesía para que el público siga la historia de cada una. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es hacer que el teatro, la literatura o las artes en general se sumen a estas tareas de divulgación de la ciencia, pero además que se vuelva pues eso, un ejercicio digamos de memoria y de reconocimiento a esas mujeres que no siempre han estado en la historia oficial o en los relatos comunes? Pues yo creo que siempre el arte y el teatro pues es un conducto. Somos un conducto, yo me siento como que somos los que vamos a conducir algo de unos seres humanos a otros, ¿no? Que vamos a hablar desde el dramaturgo, desde nosotros, nosotras, hacia un público que también se va a sentir reflejado en algo humano, ¿no? Que le va a hacer reflexionar. Y me parece muy interesante vincular la ciencia y el arte, que no están lejos. Yo creo que los científicos son unos grandes apasionados de la búsqueda científica humana, de descubrir el mundo, de todos sus descubrimientos que tienen que ver con el mundo, con el planeta, con la Tierra, y que no están lejos del arte, que también está buscando una expresión humana. Pero vincularlo, yo lo hice en El difícil problema de Tom Stoppard en la UNAM, en el Festival de Ciencias y Artes, también, en la parte de neurociencias. Claro. Era una obra que que hablaba sobre las neurociencias. Y esta vez, bueno, es volver otra vez a este vínculo que no está alejado de nosotros, ¿no? La parte científica está siempre es parte de un todo, igual que el arte. Claro, y como lo explicas muy bien, pues esta propuesta que
o esta esencia que está marcada claramente en el proyecto Manhattan, digamos, pues refleja lo que se está haciendo en la 10ª edición del Festival El Aleph, que es donde se inserta esta función de lectura dramatizada que tiene que ver con el lema Nuevas Narrativas, que tiene pues eso, la intención de atraernos a los públicos, pero también a los especialistas de muy distintos ámbitos y disciplinas, a mirar con otros ojos, como bien dice Pepe Gordon, uno de los curadores principales de esta muestra. Ayúdanos, Sandra, a leer un fragmento para que entendamos un poco el modo y el tono al que te referías hace unos minutitos con respecto al trabajo de los actores. Muy bien. Las acotaciones también son interesantes porque Elisa pues, lo buscaba hacer también pues, escénicamente y a veces buscando también que las acotaciones fueran un poco extravagantes. Pero bueno, provocativas, aquí, digamos. Sí, provocativas. Pero bueno, puedo leer una acotación que esta es más sencilla y luego quisiera leer algo sobre, un poquito, si me permiten, de cada personaje, pero tú me dices... Tenemos un poquito de tiempo, comencemos con este. Bueno, aquí es el proyecto Manhattan, Elisa Díaz Castelo. En el continente americano, en los Estados Unidos de América, en Nuevo México, en lo que alguna vez fue territorio mexicano, en la tierra que recorrieron los Navajo, donde hace miles de años se asentaron los Clovis, en el desierto, cerca de las montañas, en los alrededores del punto cero, en el centro mismo de la bomba, rompimiento, bambalinas, en el lugar exacto, aquí. Después dice, el desierto es una habitación pintada de amarillo, 3 paredes y un hombre que al hablar hace sombra. Él es Oppenheimer. Dice así, estoy harto. Siempre preguntan lo mismo. Soy una cinta rayada que repite ese instante limpio a la mitad del desierto. ¿Cómo decir la bomba? ¿Cómo contarles? Siempre les invento algo nuevo. Les cito al Bhagavad Gita. Soy yo, les digo, el destructor de mundos. Me he vuelto la muerte y les sonrío. Les cuento, fue la hambre de 1000 soles que al mismo tiempo incendian la madrugada negra. Y ellos me miran como niños ávidos y envidiosos. La verdad, una sola palabra pasó por mi mente. Funcionó. Funcionó mientras me escaldaba la luz y el desierto. Se convertía en vidrio, funcionó. Mientras hacía de las suyas el uranio, sus isótopos y ese estallido tenso, como la inhalación de un dios, funcionó. Mirar el exterminio y sentir el orgullo de un padre. Sandra, qué intensidad, ¿qué nos dice hoy para terminar esta plática? Eso que durante mucho tiempo nos ha generado diferentes reflexiones, porque por un lado, por supuesto, fue un desarrollo importantísimo en términos de ciencia, de investigación, y por el otro, esa luz que equivaldría a 1000 soles, significó también pues, la destrucción en muchísimos ámbitos. Pues yo creo que nos dice alto, ¿no? Que nos dice por qué seguimos con esta violencia inherente al ser humano, desgraciadamente, pero que creo, voy a nada más a decir algo más, si es que ya hay que acabar. Exacto. De Kitty, que Kitty, la esposa de Oppenheimer, una frase muy contundente que dice, es absurdo, crío a mis hijos aquí, mientras mi esposo crea una forma brillante de la orfandad. Pues eso, es. una probadita de lo que podemos escuchar, sentir, reflexionar este jueves 14 de mayo en el Museo de las Ciencias Universum. La invitación, Sandra, para terminar. Sí, la invitación, bueno, pues es en el Universum. ¿Puedo decir los créditos de la gente o ya hay muy Tenemos poquito muy poquito tiempo, en realidad hacemos la invitación para que... Sí, la invitación es en el Teatro Jorge Flores Valdés del Museo Universum. Es acceso libre y gratuito, jueves 14 de mayo a las 18 horas, Proyecto Manhattan con la Compañía Nacional de Teatro
y bueno, los invitamos llegar a todos. Con tiempo para llegar a las 5:30 parte, máximo y bueno. Para ser testigos de esta colaboración entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Compañía Nacional de Teatro en torno a un tema tan relevante que tiene que ver sí con ciencia, pero que tiene que ver todo con nuestra humanidad y lo que nos mueve en cada momento. Muchísimas gracias, Sandra Félix, directora de este proyecto Manhattan y dramaturga de muchísimos años. Directora. Dramaturga Elisa Díaz Castillo. Exacto. Sí. Muchas gracias, Sandra, y mucho éxito. Nos vemos ahí en este Museo de las Ciencias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a otro tema. Como les decía, ya está abierta la convocatoria para la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud, una iniciativa de Merck y Opinión 51 que busca reconocer la excelencia en la divulgación de temas médicos en México. Pueden participar periodistas y estudiantes universitarios con trabajos publicados en formato escrito, video, audio o redes sociales, que además, de informar, ofrezcan claridad sobre temas relevantes y promuevan la acción del cuidado individual y colectivo. Se entregarán premios económicos en cada una de las categorías y los detalles completos los pueden encontrar en el sitio que aparece en nuestra pantalla, también así como en las redes sociales oficiales de las instituciones convocantes. Quedan pocos días para el cierre. Es común que nos quejemos del ruido y que añoremos estar en silencio, pero ¿qué tanto estamos acostumbrados a esa falta de sonidos? Miremos con atención la siguiente entrega de Rock Lab. Bonus track. Imagínate entrar en una sala donde no hay sonido. Ninguno. Ni tráfico, ni voces, ni siquiera el eco de tus pasos. Solo tú y tu cuerpo. Empiezas a oír cosas que normalmente no percibes. Tu corazón latiendo, el aire entrando en tus pulmones, incluso el flujo de tu sangre. Estás en una cámara anecoica, un cuarto diseñado para absorber el 99.99% del sonido. En su interior, el silencio no es paz, es una presión, una especie de vacío sonoro que desorienta y angustia. Tu cerebro, desesperado por referencias acústicas, aumenta su sensibilidad, como un micrófono buscando captar algo. Y cuando no encuentra nada, empieza a inventar. Puedes escuchar zumbidos que no existen, sentir mareos, perder el equilibrio. Algunas personas incluso alucinan. Los récords de permanencia son ridículos. 30, 40 minutos como máximo. Nadie aguanta mucho más sin empezar a sentirse mal. Porque resulta que el cerebro humano necesita ruido. Ruido para orientarse, para medir el espacio, para sentirse vivo. Y en esa sala perfecta, tan silenciosa, descubres algo perturbador. Que el silencio absoluto no calma. Grita. Asimismo, resulta que quizás no podríamos vivir en silencio absoluto por más que lo queramos. Y ahora UNAM Global TV nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos y costumbres. Si eres de esas personas que dejan todo para después, esta nota seguro te interesa. Tienes una tarea pendiente, un trabajo por entregar y el reloj no detiene su paso. Sientes la presión de la responsabilidad, pero justo en ese momento te distraes. Esto lo puedo hacer después, todavía tengo tiempo, mejor lo empiezo mañana. Podrías estar procrastinando. Sí es importante, pero tal vez puedo tomar un descanso antes de iniciar la tarea. La procrastinación es la acción o el hábito de postergar una actividad sustituyéndola por otra menos relevante o más placentera. Agarramos algún dispositivo electrónico y vemos redes sociales, jugamos algún videojuego y eso nos genera un alivio momentáneo, sí, pero a largo plazo nos genera culpa, autocrítica por no poder avanzar, por no poder concluir esa actividad. Afortunadamente, hay métodos prácticos para organizar y aprovechar mejor el tiempo. Primero vamos a realizar las que se tienen que entregar con más urgencia, después las que son a mediano o largo plazo y una de las estrategias que podemos utilizar es fraccionarlas en tareas pequeñas, de esa manera ser constantes para entregar, por ejemplo, un trabajo final. También puedes dividir el trabajo en bloques de 25 minutos, con pausas cortas de 5 minutos entre ellos. Hay un bloque en el que nos centramos en la tarea, un tiempo de descanso. Esto también nos permite poder empezar a practicar o a mejorar nuestra concentración y atención en las tareas. La regulación emocional también resulta muy útil contra la procrastinación. Por ejemplo, la respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva
notar y validar la emoción únicamente, y de esta manera podemos bajar el malestar sin necesidad de realizar alguna actividad sustitutiva. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y también nuestra transmisión con esta información. Muchísimas gracias a Ricardo Iturbe en su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y les recuerdo también a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.